No. Y ahora. Ya. Creo que ya. No, todavía. Ahora sí. Ya. Vamos a hablar de lo que es meningitis. Bien. Para hablar de meningitis tenemos que un caso clínico aquí que les voy a compartir y dice, es un resumen, un caso clínico muy cortito lo he puesto, pero vamos a ver. Se trata de una sepsis precoz con osteoartritis y meningitis a propósito de un caso clínico. Dice que se expone a un caso de un recién nacido que desarrolló sepsis con natal precoz a Streptococcus agalactiae, con meningitis aguda, supurada y osteoartritis de rodilla izquierda. Como factor de riesgo, la madre no tenía realizado el exudado rectovaginal, pesquisa que detecta la colonización por estreptococo del grupo beta. Se aisló el germen en hemocultivo y en líquido de punción articular. Recibió tratamiento antibiótico adecuado a la sensibilidad del microorganismo y según pauta de sepsis con meningitis evolucionando favorablemente. En este trabajo se describe la epidemiología de la sepsis neonatal y los cambios ocurridos durante la implementación en la profilaxis antibiótica en el preparto. Vemos en este caso entonces un neonato. La mayoría de los microorganismos son bacterianos, aunque son bacterianos en este caso Streptococcus agalactiae, pero vamos a ver que en los infantes más es virus la mayor prevalencia. Entonces, este es el grupo beta que, que ha hecho la sepsis y posteriormente una meningitis. Este es un caso clínico del hospital, el que me tocó a mí ayer, y vi a este paciente que es Severino, de 64 años, agricultor. El motivo de consulta que viene este paciente es dolor abdominal con constipación y hemoptisis. Llegó a emergencias, no es que ha venido. Entonces, en su enfermedad actual más o menos es un cuadro de más o menos una semana de evolución, caracterizado por un dolor opresivo con intensidad 10 en abdomen superior, acompañado de ausencia de deposiciones y falta de eliminación de gases. Acude en primera instancia al servicio de emergencias, donde se le aplica enema y laxantes con mejoría de síntomas. Al día siguiente agrava su cuadro clínico con hemoptisis y dolor abdominal. Se evidencia riesgo de nuca leve, rigidez de nuca y parálisis de miembros inferiores, una temperatura de 36,5. En sus antecedentes no patológicos no se refiere alcohol ni tabaco. En sus antecedentes patológicos, dengue hemorrágico de más o menos 10 años, hace 10 años, no refiere transfusiones ni alergias. En el examen general está orientado el paciente en tiempo, espacio, todo. Tiene sus valores signos vitales normales. Y en el examen regional vemos lo más resaltante. En cráneo está normalizado, la implantación pilosa normal, no hay deformidades, pupilas normoreactivas igual, en cuello igual no hay nada, en boca los restos
hemoptóticos. En tórax hay normal explosividad y elasticidad, en corazón igual normal, en el abdomen está globoso, a expensas del panículo adiposo y los oídos y hidroellos son ligeramente timpanizados. En el blando, el abdomen está depresible, doloroso a la palpación, profundo en el epigastrio. En las extremidades, el tono y trofismo no están conservados, están flácidos y hay una parálisis de miembros inferiores, sin sensibilidad. Eh, en los laboratorios estos de sangre en el hemograma, los eritrocitos están disminuidos, la hemoglobina igual está disminuida, el hematocrito igual estaba disminuido y los neutrófilos están súper aumentados. Y las plaquetas están bien disminuidas por la pérdida, ¿no?, de sangre. Entonces se le ha hecho a este paciente igual plasma fresco, se le ha transfundido sangre y en el PCR igual es de activo. Se le tenía que hacer a este paciente punción lumbar, pero no se le ha hecho, bueno, se le ha hecho, pero ha salido con sangre, con cestos de sangre y eso no nos sirve, ¿no? Entonces, yo creo que hoy le han debido hacer la punción lumbar y no sabría qué resultado ha salido para saber si es meningitis o no. El diagnóstico presuntivo, entonces, por la rigidez que tiene en la nuca, no tiene toda la tríada clásica de lo que es meningitis, pero sí tiene rigidez en la nuca, aparte que la temperatura está normal, ¿no? Entonces, en este paciente podemos sospechar de meningitis. Bueno, hablando de meningitis, ¿qué es meningitis? Puede definirse como una inflamación de las leptomeninges, que son la pía madre y el aracnoides, con afección de líquido cefalorraquídeo, obviamente, y afecta al espacio supracnoideo. Vemos que la causa etiológica puede ser todas, ¿no? Puede ser bacteriana, viral, parasitaria y micótica. La más frecuente se asocia más a las virales, perdón, pero en segunda instancia las bacterianas son las que producen más meningitis, pero la más frecuente que se da es la viral. Entre la viral tenemos al virus más frecuente, es el enterovirus, el ecovirus, y la bacteriana es la Neisseria meningitidis o el meningococos. En las parasitarias tenemos las amebas de vida libre, porque estas son las que se bañan más en aguas turbias, sucias, y como el acantamoeba, y los micóticos, están las que son más de riesgo de inmunidad baja, ¿no? Los criptococos neoformes. Bien, en la etiología, entonces, seguimos con la etiología, entonces vamos a decir que siempre como aguda. ¿Por qué como aguda? Porque se manifiesta más entre las tres primeros días. Esta aparecen los síntomas, por eso es aguda. Las bacterianas, las virales son las subagudas, ya de días o incluso las semanas. Las crónicas ya son más tardías, entre las 4 semanas, porque ya son de cuando la inmunidad está muy baja. En cambio, las virales pueden aparecer de los 7 días, entre los 7 días. Y se da más en la subaguda de la tuberculosis. Esta hay que diferenciar muy bien porque de esta manera el tiempo en el que transcurre los síntomas que aparecen, entonces vamos a poder nosotros decir si es viral o si es bacteriana o si es tuberculosa o si es un hongo, ¿no? Tenemos más de lo que es los virus. Los virus hemos dicho que son el que de más alta frecuencia, los enterovirus. Puede producirse también por virus de parotiditis. Sabemos que la parotiditis puede dar encefalitis incluso sordera, ¿no? Los virus del herpes simple, el tipo 2 es el que se asocia más a la meningitis, la varicela zoster igual, el citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Entre los parásitos de más frecuencia, como habíamos dicho, son las que son de vida libre. Entre las bacterias, esta es la que más nos interesa porque tenemos que detectar a tiempo antes de las 48 horas, porque si no ya va a ser mortal para el mismo paciente. Tenemos en recién nacidos el Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactidae, Escherichia coli y Neisseria meningitidis.
La Neisseria meningitis se asocia por el consumo de alimentos mal cocidos, incluso puede pasar por leche materna entonces al recién nacido, ¿no? E. coli igual se asocia mucho en el recién nacido. Y el que más aparece en el recién nacido es el Streptococcus agalactidae del grupo beta, ¿no? En los jóvenes y adultos, estas dos, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Y en la postcirugía puede aparecernos obviamente por Staphylococcus aureus, puede ser por un TEC, el Staphylococcus epidermitis por sondas o por catéteres. El Pseudomonas aeruginosa igual puede ser por TEC, ¿no? O relacionado con otorrino igual por las fosas nasales, por infecciones a ese nivel. Entonces también tenemos los hongos que hemos dicho que son más en inmunodeprimidos, como pacientes con SIDA, Cryptococcus, coccidioides y también otras bacterias como Mycobacterium tuberculoso, que vamos a ver que produce más meningitis subaguda crónica casi, ¿no? Treponema pallidum y Borrelia burgdorferi. En la fisiopatología, la ruta de acceso que tienen los microorganismos generalmente es más de vía hematógena, más son las bacterias que llegan por vía hematógena, los virus también. En cambio, la vía directa por traumatismos cráneoencefálicos más nos van a producir abscesos, pero no hay que descartar que no se produzca meningitis. Por continuidad, por fístulas, también se puede producir y por neuronal, por transporte retrógrado de los pares craneales, por ejemplo, estas también puede llegar a lo que es al espacio supracnoideo. Entonces vamos a ver aquí un FEGO que vemos, ¿no? Que empieza en el nivel 1 en las mucosas del huésped o de la persona y el huésped a su vez tiene barreras de protección como es el epitelio, los anticuerpos anticapsulares que pueden actuar a la vez contra las cápsulas de las bacterias y las inmunoglobulinas. Pero en cambio las bacterias, como ven, tienen fimbrias para, para atraparse o entrar o subir por el epitelio, ¿no? A través de sus fimbrias. Y también algunas bacterias tienen cápsulas. Y estas van a protegerse contra los macrófagos, entonces van a poder viajar por los macrófagos hacia el espacio supraracnoideo. También actúan contra estas inmunoglobulinas, también producen las inmunoglobulinas proteasas, las mismas bacterias. Ya rompiendo todo eso, pasa a un siguiente nivel, que es a la sangre. Igual tiene en la sangre factores del huésped y factores de la bacteria. El huésped va a producir, por ejemplo, anticuerpos específicos para su supervivencia, para poder atacar a la bacteria. Y en cambio la bacteria va a hacer una supervivencia, como hemos dicho, dentro de los macrófagos y con la misma cápsula. La vía alterna de complemento igual va a hacer que por parte del huésped, pero esta con su cápsula no va a hacerle nada y va a poder pasar de la sangre. Entonces en la sangre se van a poder multiplicar las bacterias y van a producir una bacteremia, llegando a una sepsis, ¿no? Y llegando después a la barrera hematoencefálica van a poder atravesar. Sabemos que el huésped tiene uniones estrechas en el endotelio de la barrera hematoencefálica, pero las bacterias pueden destruir esas uniones de la barrera hematoencefálica y atravesarla. También produce el mismo huésped enzimas que van a tratar de protegerse, ¿no? Como hemos dicho, hay un transporte retrógrado por los nervios craneales que van a poder ingresar igual los huéspedes hacia el espacio supraracnoideo. Van a producir daño endotelial de la barrera hematoencefálica y por ende van a entrar a las meninges y van a producir meningitis. Esta es una gráfica más entendible. Tenemos el espacio supraracnoideo, también tenemos la barrera hematoencefálica
y la luz vascular. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que los virus entran, digo, las bacterias entran a lo que es la sangre. En la sangre estas empiezan a replicarse y van a dañar a lo que es eh, mm, la barrera hematoencefálica y van a poder entrar al espacio supraracnoideo. Al hacerle daño por las uniones, también va a haber otras bacterias que van a ingresar por el espacio retrógrado, como habíamos mencionado, y estas, al entrar al espacio supraracnoideo, van a replicarse, y al replicarse, pues la respuesta inmunitaria va, va a salir del huésped, y el huésped va a actuar contra aumentando sus neutrófilos. De la misma manera entonces, al aumentar sus neutrófilos va a tratar de destruir a lo que son las bacterias, y va a producir también inmunoglobulinas para su misma destrucción. Va a destruir a algunas bacterias, pero las bacterias, al destruir sus dendritos, va a salir, ¿no?, al espacio, como los péptidos glucanos, los lipopolisacáridos, y esos dendritos van a producir quimiosinas y citocinas, que, que luego va a aumentar esto la inflamación de las mismas, y esta va a llamar a más polimorfonucleares, y de esta manera se va a producir más inflamación, y y por ende se va a producir más, aparte, permeabilidad de la barrera hematoencefálica. La permeabilidad van a hacer que entre más líquido, digamos, y esto va a causar edema en el espacio supraracnoideo, hipertensión intracraneal, y por ende va a poder causar hernia como una complicación. Bueno, eso es en cuanto a la fisiopatología, pero aquí tenemos algo más gráfico. Igual vemos que entra en la parte del sistema respiratorio, puede ingresar, y aparte se va a colonizar en la nasofaringe, y la bacteria entra a las mucosas de los vasos sanguíneos, y va a resolver una bacteremia, como hemos dicho, y las bacterias plasmáticas van a invadir lo que es el líquido cefalorraquídeo, y una vez que invaden el líquido cefalorraquídeo, las bacterias se van a diseminar hacia las meninges, y va a haber una respuesta inflamatoria intensa. La inflamación va a aumentar la presión en las arterias intracraneales mismas, y va a aumentar una inflamación y va a comprimir los tejidos cerebrales. Eso básicamente con la hidrocefalia, el edema citotóxico que habíamos visto en edema, ¿no? Por parte en el líquido cefalorraquídeo, entonces va a haber glóbulos blancos, inmunoglobulinas y complemento, como habíamos mencionado, y las bacterias se van a multiplicar sin causar inflamación, pero al final va a producir inflamación, y esto es ahí donde tenemos que actuar igual con corticosteroides, ¿no? También va a producir las bacterias cenotoxinas y ácido teótico. La respuesta inflamatoria con mediadores como leucocitos y factor de necrosis tumoral igual. El líquido cefalorraquídeo va a aumentar la concentración de proteínas, y las bacterias van a consumir. Eso es importante porque
estamos yendo bien. Vamos. Ya. Decíamos entonces que las bacterias también consumen glucosa. Esto es importante porque la glucosa en cuanto al diagnóstico en la punción lumbar es un dato muy relevante porque la glucosa nos diferencia de cuáles son virales, cuáles son bacterianas y cuáles son tuberculosas, digamos. Entonces, vean que las bacterias van a consumir mucha glucosa y por eso va a salir en la punción lumbar la glucosa disminuida. Y el transporte, ya, y la inflamación en el espacio suprarrenal ya hemos mencionado. Bueno, las manifestaciones clínicas que pasa en meningitis es en niños lactantes, irritabilidad en un 78%, la mayoría casi son irritables. No hay otra manera, ¿no?, de mostrar no sé, su dolor, no puede hablar. Entonces, trastornos del sensor igual, rechazo a la vía oral, fiebre en un 50-90%. Las convulsiones igual son evidentes. El abombamiento de la fontanela ya es un signo casi tardío, se podría decir. Y el déficit neurológico focal igual. Obviamente el abombamiento es por el cierre de las fontanelas que todavía no están, ¿no? Y el vómito, la apnea, el vómito, la apnea y el vómito y la apnea pues, puede deberse al empuje o a la hidrocefalia que tiene a la compresión de la parte del tronco del encéfalo, ¿no? En los adultos se produce la tríada clásica de la meningitis, que es la fiebre, cefalea y rigidez nucal. No se producen todos así como tal los tres, pero tenemos que ver esto que es la tríada meningea, es importante. Las alteraciones del estado mental en un 69%, la dinamia, hiporrexia, focalizaciones neurológicas, alteración del campo visual, hemiparesia, afasia, parálisis de los parásitos, esto debido a la compresión que tiene, ¿no? Y las petequias, las convulsiones y el shock. Del 2 al 4, de 2 a 4 elementos están presentes en el 95 al 10%. Vean que no todo. Los signos meningios tardan en aparecer hasta los 18, hasta los 18 meses en los recién nacidos, por si acaso. Estos son los signos clásicos no signos clásicos, pero sí son signos clásicos de meninges, perdón, sí son signos clásicos de meninges que tenemos que evaluar. En los niños más que todo, el signo de Kerning, que se hace al levantar la pierna, al flexionarlo, entonces él siente el dolor, se siente el dolor. Y el signo de Brudzinski, al flexionar la cabeza, hace una flexión de los miembros para compensar el dolor que está haciendo. Todo esto es por una excitación meningia que pasa. Por ejemplo, en este caso, este es un signo de Brudzinski y este es el signo de Kerning, ¿no? Bueno, el diagnóstico, la clave para nosotros es lo primordial después de ver si la clínica, pero lo más importante es la punción lumbar. La punción lumbar tenemos que hacer de líquido cefalosaquídeo, el cultivo, la tinción de Gram, el estudio citoquímico, el estudio citológico y la aglutinación en látex. Ahora, ¿cuánto hay contraindicaciones de la punción lumbar? El compromiso, cuando hay un compromiso cardíaco importante, no se le puede hacer. Los signos de incremento de la presión intracraneana, como el papiledema, cambios retinianos, anisocorias, reflejos pupilares alterados, postura de descerebración o de corticación, patrones de respiratorio normal, hipertensión arterial sistémica bradicardia, déficit neurológico focal, estatus epiléptico, también infecciones en la piel en el área de la punción, alteraciones de la coagulación cuando hay una trombocitopenia. Quizá por eso nuestro paciente del Hospital Viedma tenía sus plaquetas bien disminuidas. Puede ser que por eso
ahí empezó a sangrar, pero por eso en la punción lumbar ha salido con sangre, pero no sabría decir exactamente. La historia de signos y de sangre pues, con hemofilia también está contraindicado. Indicaciones entonces para la punción lumbar después de un resultado negativo de la punción lumbar inicial en un paciente que presenta deterioro clínico, en quien se le tenga la fuerte sospecha de meningitis, obviamente tenemos que insistir a hacer una punción lumbar, ¿no? El paciente que no presenta respuesta clínica adecuada después de 48 a 72 horas de iniciar una terapia antimicrobiana efectiva, también se le tiene que hacer. A las 48 a 72 horas en niños con meningitis por estreptococo pneumoniae resistente a penicilina y cefalosporinas, principalmente si recibieron manejo con esteroides. Entonces se lo tiene que hacer para ver igual el antibiograma posteriormente. Meningitis en neonatos hasta comprobar la esterilización del líquido cefalorraquídeo. Ahora, este es ¿no? el cuadrito que nos indica cuando consideramos una bacteriana, las bacterianas bicho que son más agudas, cuando la consideramos una subaguda, y cuando vírica y cuando por criptococo. La subaguda más es para tuberculosis, ¿no? Entonces, en una punción lumbar normal, vamos a ver entonces, aquí no he puesto la presión. Vamos a ver el aspecto claro del líquido cefalorraquídeo que nos va a evidenciar. Lo primero que tenemos que ver en la punción lumbar, al sacar la punción lumbar, vemos el frasquito, si es turbio, entonces ya de entrada que es bacteriana. Pero si es claro o opalescente puede ser una tuberculosis. Y si es claro, puede ser también viral o criptococo. Y nos pasamos después, como segunda yo consideraría, y algunos libros igual dicen, la glucosa. La glucosa es en relación a la glicemia de la sangre que tiene el paciente, ¿no? Si es un paciente diabético y está cursando con 120, la glucosa será 100 en líquido cefalorraquídeo, si líquido cefalorraquídeo de sus 50 a 60% de ese paciente diabético. Entonces, más o menos se considera en un paciente normal, en la glucosa tiene que estar entre 40 a 50, si no me equivoco, de glucosa en líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, en este paciente, cuando es una infección bacteriana, entonces la glucosa, si está disminuida menor a 45, ya pensamos también que es bacteriana. En la subaguda también puede estar disminuida a un 45, pero casi no tanto. Una vírica está igual, está normal. Y en un criptococo está más o menos igual, un poco disminuida. Entonces, la segunda hemos dicho la glucosa. Después nos pasamos a las células. Las polimorfonucleares siempre tienen que estar entre las normales, ¿no? Entre 0 a 5 por campo. Y en las bacterias estas polimorfonucleares aumentan hasta 1000. Y en la subaguda hay más tendencia de linfocitos de 1000 a 6, digo de 100 a 600, y en la vírica también hay linfocitos de 10 a 500. Y en el criptococcus igual hay más linfocitos. Entonces vean que las polimorfonucleares están más aumentadas en la que es las bacterianas. Luego seguidamente las proteínas, que son lo normal de menor a 40 miligramos de decilitro, están aumentadas por la producción que tienen las bacterias, ¿no? De 100 a 1000 miligramos de decilitro están aumentadas en las bacterianas. En la subaguda también está aumentada de 60 a 70. En la vírica, vean que es igual, casi normal. Y en los criptococos igual está aumentada. Entonces, lo primero que hacemos es ver el aspecto del líquido que vamos a sacar. Después vemos la glicemia, la glucosa comparamos la glicemia y la glucosa del líquido cefalorraquídeo, posteriormente las células. Entonces, de esa manera vamos a poder hacer un diagnóstico si es bacteriana, vírica o a qué nos estamos enfrentando, porque solo de esa manera hacemos el tratamiento.
Hemos dicho entonces líquido cefalorraquídeo para meningitis bacteriana, tratamiento antibiótico urgente. Después de hacerle el líquido cefalorraquídeo, la punción, vemos el aspecto, entonces de inmediato se le tiene que hacer un tratamiento antibiótico empírico. El cultivo, por si acaso, es el gold estándar en las 24 horas. Aquí tenemos entonces la bacteriana. Hemos dicho, según al grupo de edad se presentan diferentes tipos de bacterias. En los menores de 3 meses está más Listeria monocitógenes, aunque también está la Galatidae, ¿no? Y también el de 3 a 5 años, Mobilus influenzae, pero esta está en no vacunados, más está en Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae, pero en no vacunados. Si sabemos que el paciente no se ha vacunado, entonces pensaremos en un Mobilus influenzae. Entre los 5 a 20 años es más en Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae, y entre los 20 a 25 igual Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. Mayores a 55 años esto sí es importante saber que mayores a 55 años más en ancianos es Listeria monocitógenes. Entonces, dependiendo al grupo de edad en el que se presenta las diferentes bacterias, se le da el tratamiento antibiótico. En los recién nacidos siempre está más como por sus efectos secundarios que Kernictus, eso no usamos tanto las cefalosporinas como ceftriaxona, más usamos cefotaxima, pero aquí lo han puesto como ampicilina, por ejemplo la ampicilina y aminoglucósidos. También se usa después de 5 años vancomicina, cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona. En inmunocomprometidos, cefotaxima y ceftriaxona, y cuando hay TEC o neurocirugía, vancomicina y ceftazidima. Entonces, en neumococo siempre vamos a usar vancomicina y una cefalosporina de tercera generación. ¿Por qué usamos vancomicina? Por la resistencia que pueda tener, ¿no? Los gram positivos. Igual en meningococo, cefalosporina de tercera generación. Y Neisseria meningitidis, vamos a usar ampicilina o penicilina G. Incluso algunas vienen asociadas a anaerobios, entonces podemos usar metronidazol. En Haemophilus influenzae, cefalosporinas de tercera generación. Entonces, de esa manera se hace el tratamiento en cuanto a qué bacteria nos estamos enfrentando. Aquí tenemos más de lo que es las dosis recomendadas para la terapia en pacientes de meningitis. La ampicilina, más hemos mencionado que es en neonatos. La ceftazidima igual. Ceftriaxona es más en adultos jóvenes. Pentamicina es más en pediátrico, y la vancomicina es más en adultos jóvenes. También tenemos la cefalosporina de tercera generación. Vamos a usar más la ceftazidima y ceftriaxona. De la misma manera acá tenemos la ceftriaxona en adultos más vancomicina. Podemos usar también la penicilina, pero ceftriaxona con vancomicina como tratamiento alternativo podemos usar meropenem, pero más hay que recordarnos como ceftriaxona y vancomicina. En mayores a 50 años, solo la ampicilina hemos dicho que las bacterias que actuaban más en los mayores de 50 años eran la Listeria, ¿no? Entonces, es una bacteria que no es tan resistente, entonces usamos la ampicilina. En inmunocomprometidos usamos ampicilina, ceftazidima más vancomicina. Podemos usar aciclovir en caso de que tenga una infección viral. Y en TEC, vancomicina y ceftazidima. Todo esto asociado puede ser, en algunos casos, en pediatría siempre está asociado a dexametasona,
pero nos recomienda la literatura que 20 minutos antes de iniciar el tratamiento se asocia a la dexametasona. Aquí tenemos la dexametasona, 10 a 20 minutos previos antes de antibióticos o concomitantes. Se le da entre 0,5 miligramos kilogramo día en 4 dosis por 2 a 4 días. Y la profilaxis podemos hacer con ceftriaxona intramuscular, dosis única por 100 miligramos kilogramo, y también con rifampicina bioral por 2 días en una dosis de 10 miligramos kilogramo día. Se puede usar este profilaxis entonces en miembros del domicilio, personas expuestas cercanas. En niños, por ejemplo, hay más prevalencia de meningococo en las escuelas infantiles, en escuelas primarias, secundarias. Entonces se le debe hacer profilaxis a los que estaban en contacto con ellos. En las universidades también se le puede hacer acompañar habitual, pero no es tanto se hace eso, ¿no? Y en los trabajos tampoco ya. Las complicaciones que presentan inmediatas, mediatas y tardías, en las inmediatas puede producir edema cerebral, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, miocarditis, hiponatremia de estado epiléptico, hemorragias, infartos o trombosis. En las mediatas, hiponatremia, síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, crisis convulsivas, hidrocefalia, hemiparesia o signos de déficit neurológico focal, iogramas, abscesos cerebrales, hemorragias e infartos o trombos. Las tardías asociadas a sordera, empiema subdural, fiebre persistente o recurrente, meningitis recurrente, la hidrocefalia, las encefalopatías fijas, que va a causar con retraso, ataxia, debilidad. En la meningitis tuberculosa, hemos dicho que es subaguda, es que se trata ya de una posinfección entre los 3 a 6 meses. Y si aparece esto en su fiebre, por ejemplo, ya está más de 7 días a lo que he leído. A los 7 días, en cambio, en la bacteriana, ya a los 3 días aparecen todos los signos ya. Entonces es más subaguda crónica casi. Hemos dicho, entonces el líquido va a ser como opalescente, el líquido cefalorraquídeo, los linfocitos entre 100 a 600, la glucosa va a estar probablemente baja y las proteínas van a estar aumentadas. Los laboratorios que vamos a pedir, tenemos la punción lumbar obviamente, el cultivo con este agar de Lowens-Jensen, también la tinción de Cielnies, ELISA, el ADA, que es la adenosina desaminasa, la PCR y el gen expert cuando hay resistencia a la rifampicina. Y el tratamiento, antes de entrar al tratamiento de esta tuberculosis, tenemos que pensar que siempre hemos dicho que es una posinfección primaria que tenemos que ver que haya cruzado con una tuberculosis pulmonar, por ejemplo. Después de 100 aparecerá una tuberculosis meningia. Bueno, en el tratamiento vamos a hacer 2 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y streptomicina o etambutol, y a los 10 meses isoniazida, rifampicina. Eso es lo que nos dice la Sociedad Británica de Enfermedades de Tórax, ¿no? Pero siempre 2 meses y 4 meses, creo que esta es la más correcta, y no sé, por 6 meses se hace el tratamiento. Los últimos meses solamente se hace con isoniazida y rifampicina, los otros con los 4 o 3 en este caso. Y la dexametasona o prednisona en tuberculosis se usa de 1 a 2 miligramos kilogramo día por 4 a 8 semanas. Todo esto antes de iniciar el tratamiento para bajar la inflamación que tienen las meninges, ¿no? Eso. La prevención que se puede hacer por las bacterias, tenemos en el PAI también. Tenemos acá en la pentavalente que está las meningitis por RIP, que pueden causar meningitis y se aplica intramuscular.
en la intramuscular en sus dosis, ¿no? De 5 dosis, en 2, 4, 6, 18, 23 y a los 4 años. También tenemos la antineumocócica, meningitis, que cubre neumonías y meningitis. A los 2, 4 y 6 meses intramuscular igual. Es importante igual los, las, los, mm, los virus, ¿no? Los Haemophilus influenzae, porque estos también pueden producir como gram negativos. Bueno, algunos, me estoy confundiendo con unos gram negativos. Bueno, en las virales, el diagnóstico, igual hemos dicho, por el líquido cefalorraquídeo y el PCR. Los, los virus que más producen meningitis viral son el herpes viral tipo 2 en este caso, y en el VIH ya son como complicación crónica asociada con hongos. Y el líquido claro, los linfocitos de 10 a 500, proteínas más o menos elevadas y la glucosa está igual. En meningitis, las meningitis epidémicas de invierno, hemos dicho la mayor, la que más se da en viral es la Coxsackie. Las Coxsackie, las ecovirus y el poliovirus, que es más asociado a cronicidad, pero estas dos, la Coxsackie y el ecovirus. Y el virus de la papera también puede producir meningitis viral. Meningitis, porque más asociada también a encefalitis y sorderas, como habíamos mencionado. En el tratamiento es de soporte, se usa más inmunoglobulinas y se emplean especialmente en neonatos y inmunosuprimidos. Entonces, el tratamiento de elección es el aciclovir. Aciclovir 10 miligramos kilogramo intravenosa cada 8 horas por 7 a 14 días. Y meningitis criptocócica, que ya es más crónica esto. Esta meningitis criptocócica es la causa más frecuente de la meningitis crónica en el hemisferio occidental y en la afección oportunistas más frecuentes en pacientes con SIDA. Entonces, esto es como crónica, aparece de forma insidiosa y a veces con recaídas, las emisiones son prolongadas y puede desarrollarse y persistir durante meses a años. Su diagnóstico es por el antígeno criptocócico y cultivo de los hongos. La preparación también con tinta china, criptococo neoforma, ¿no? El tratamiento va a ser la anfotericina B, el más fluconazol. Entonces esa. Lo mismo, ¿no? Es más claro, los linfocitos más o menos elevados, las proteínas están elevadas un poco y la glucosa más o menos baja. Pero para diferenciar entre los demás tenemos que pensar que esta es la casi crónica, ¿no? La crónica porque se da en inmunodeprimidos incluso. Y en la punción lumbar, ya habíamos mencionado esto, contraindicaciones e indicaciones. Ahora tenemos aquí un diagnóstico diferencial de todo lo que es los tres, ¿no? La tuberculosa, la bacteriana, la viral y la criptocócica. Bueno, casi todas van a producir en adultos cefalea, fiebre, rigidez de nuca. Puede no estar en algunas, incluso en algunos adultos, no está con todas, pero es la tríada clásica de la meningitis. Trastornos en el sensorio, focalización, y en lactantes siempre va a haber irritabilidad, fiebre, abombamiento de las fontanelas, trastornos del sensorio y focalización. Entonces, en la tuberculosa hemos dicho que es subaguda, aparece la clínica entre los 3 a 6 meses, una fiebre, la fiebre va a aparecer al 7º día más o menos. Y en los niños de 6 años igual se puede producir. El Mycobacterium tuberculosis es la causante de esta meningitis tuberculosa, y el diagnóstico es por clínica, líquido cefalorraquídeo, cultivo, en el cultivo del agar de Lowenstein, Jensen y la tinción de Ciel
Nielsen, el ADA. El ADA es un diagnóstico bien importante porque cualquier ADA que aparezca es tuberculosis, donde sea pleural, puede ser ADA, tuberculosis. TAC, resonancia, rayos X en foco primario. Entonces pensamos si hay foco primario de rayos X en tórax eh, asociada a tuberculosis, ya pensaremos, ¿no? Tratamiento va a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida, estreptomicina y etambutol. Y la dexametasona siempre vamos a asociar antes del tratamiento. En las bacterianas es más aguda, va a aparecer la clínica a los 3 días de la infección. Va a ser más que todo por neumococo, meningococo en los adultos, la histeria monocitógenes en los ancianos, hemófilos influenzae en niños que no son vacunados. Aquí faltaba la galactiae, ¿no? Eso tocó para la tía. El diagnóstico, la clínica más el líquido cefalorraquídeo, tinción de Gram, todo es por el líquido cefalorraquídeo, la tinción de Gram del mismo, para poder diagnosticar. Y, y es de urgencia médica porque si no puede fallecer el paciente a las 48 horas si no iniciamos el tratamiento empírico, siempre asociado a dexametasona más el antibiótico. Puede ser, hemos dicho, dependiendo a qué bacteria nos estamos enfrentando, vamos a usar ampicilina, ceftriaxona, cefotaxima y más vancomicina cuando usamos ceftriaxona y cefotaxima. Ampicilina solamente por sí solo. Depende del grupo de edad, hemos dicho. El tratamiento es dirigido y la profilaxis para meningococo, ceftriaxona más rifampicina. En el viral, esta es la más común que se da de todas las meningitis, pero es leve, ¿no? Hay rigidez en la nuca, en recién nacidos y en niños. Los virus, el virus del VIH, el herpes tipo 2, el herpes tipo 2, el hechovirus y virus de la papera igual. El diagnóstico igual. Líquido cefalorraquídeo, clínica, PCR, tratamiento sintomático y aciclovir para virus herpes simple de tipo 2. En el criptococo es insidioso, persistente y remite a masas inmunodeprimidos, es el criptococo neoformans y el diagnóstico es la clínica, líquido cefalorraquídeo, cultivo igual, tinta china en este caso y la anfotericina B y el fluconazol es el tratamiento. Gracias. China puede ahora mantener sus casas en el aire. Ha estado muy bien. Precisaremos algunos datos simplemente, pero que son justos y necesarios. Paso a la primera pregunta que hago. ¿Cómo usted sospecharía de una meningitis? ¿O qué datos le dicen que puede haber un síndrome meningio? Ni siquiera meningitis, síndrome meningio. Bueno, el paciente va a presentar como síndrome meningio lo que son la triada clásica, ¿no? De rigidez en la nuca, fiebre, cefalea. Perfecto. Bien, empezamos por aquello porque es importante. Muchos pueden tener un síndrome meningio, se denomina. En general decimos así, encontramos rigidez meningio, temperatura de síndrome meningio, porque necesitamos precisar la presencia de un germen para decir es meningitis. Una hemorragia suprarachnoidea me da dolor de cabeza y produce rigidez. En algunos casos puede estar acompañada de una alza térmica. Muy raro, pero es un síndrome meningio, no es meningitis. O sea, de cualquier manera, es un paciente que ha llegado a la emergencia o consulta, en general llega a la emergencia en nuestro país, porque tiene un dolor de cabeza, ¿sí? Tiene raquialgias, me duele el cuerpo con una especie de un malestar generalizado, se ve muy afectado. Entonces lo examinan y encuentran una rigidez meningia. ¿Sí? ¿Cuál es la conducta a seguir?
En primera instancia, la punción lumbar, doctor. Pero usted, era hasta hace unos 4 o 5 años, directamente punción lumbar. A la fecha, hace unos 2 años ha salido un artículo mexicano donde dice colocarle una dosis de antibiótico de amplio espectro. Y está fundamentado. Porque ustedes han visto el cerebro que mostraba, ¿no es cierto? Esa masa verduzca así, que se agarra de la corteza y la está deshaciendo. Es una meningitis bacteriana. No podemos esperar que llegue a eso, porque estaría destruyéndose la corteza. Todas las afecciones neurológicas, creo que al momento, antes se pensaba que esté vivo con secuelas, pero está vivo. No, ahora tiene que estar bien, sin secuelas. Pero no puedo permitirme ese lujo de esperar el resultado para hacerle un tratamiento. Según los autores, se coloca una ampolla de ceftriaxona, un antibiótico de amplio espectro, y se procede a hacer la punción lumbar. Pero previamente a eso, posiblemente los neurocirujanos, neurólogos, hagamos la punción lumbar después de examinar al paciente. Porque habrá rigidez meningia también en los casos de hipertensión endocraneal. Y si yo le hago una punción lumbar, tengan por seguro que le voy a producir un enclavamiento. Puede morir el paciente. Entonces tengo que estar bien seguro de que no tiene signos de hipertensión endocraneal. Y puedo hacerle la punción lumbar. Puedo hacer la punción lumbar con el mandel puesto. Son elementos a considerar. De cualquier manera, vuelvo a decirles, se hace un antibiótico y tengo una hora. En esa hora puedo hacer una tomografía, dura 15 segundos. Voy a hacer una tomografía. Excluyo que haya hipertensión o más, etc. Y hago una punción. La punción lumbar va a estar orientada a la realización de un estudio fundamental que se llama citoquímica. El citoquímico es una valoración de la cantidad de células de glucosa y de células glucosa y proteínas. Se considera de que la evaluación y los cambios de estos nos van a ayudar a aproximarnos a un diagnóstico posible. A la fecha, en el examen, además del citoquímico, uno puede pedir tinción GRAM para ver si hay GRAM positivos o GRAM negativos. Una PCR, un panel de, ¿cómo se llama? Agalactiae se llama. Agalactiae. En los niños hay 5 gérmenes, Galacta. Sí, Ay, se me está volando el nombre, pero es un diagnóstico donde se identifican los anticuerpos para 5 gérmenes que existen en los niños. Después pedimos PCR para virus, PCR, un gen extremo para tuberculosis. O sea, existe una serie de laboratorios a realizar. ¿Por qué esto? Porque, primero, si nosotros tuviéramos un paciente que tiene 4 días de evolución, tengan por seguro que no va a haber 10.000 leucocitos. O el color del líquido cefalorraquídeo va a ser blanco lechoso. No. 3 días de evolución solo me muestran que en vez de que hayan 4 leucocitos, hay 15 o 20. Que proteínas estarán alrededor de 80 o de 100. Que la glucosa habrá bajado a 30. En este momento cabe citar
la entidad de una bacteria, o sea, de una meningitis bacteriana establecida da los índices más bajos de glucosa. No es suficiente decir menos de 45, todos tienen. Hasta puede ser normal. El 50% de glucosa en sangre es el valor del líquido cefalorraquídeo. Si tengo 90 de azúcar, me sale 45, ¿es patológico? No, no es patológico. En las meningitis por bacteria, la bacteria consume mucha glucosa, puede llegar a 10. En la vírica no consume glucosa. En la tuberculosis consume, pero no tanto como en la bacteria. Pero de cualquier manera, el líquido cefalorraquídeo al tercer, cuarto día no da esos cambios. No nos puede decir esta es una meningitis tuberculosa, bacteriana, micótica. No puede, solo nos dice este líquido cefalorraquídeo es patológico. Es por eso que ante estas condiciones se mandan para hacer todas las pruebas posibles. Se toma la muestra, se hace el citoquímico, el PCR, las pruebas de aglutinación, después la tinción con tinta china, PCR, sí, esos elementos, y el gen extremo para tuberculosis. Se hace un hemocultivo, o cultivo y, no es hemocultivo, cultivo y antibiograma. Eso tarda 72 horas. Verán entonces por qué se hace un tratamiento inicial. A ciegas dirán, cierto, pero ya estamos empezando un tratamiento. Porque hasta que llegue el antibiótico y atraviese la barrera nasal, va a pasar una hora. Y ese tiempo tengo que recolectar todas las muestras necesarias. Y habré ganado una hora para combatir los gérmenes. Muchos después de esto hacen una segunda punción lumbar, cuando los laboratorios no son buenos, y esta nos ayuda a dilucidar. ¿No es cierto? Habrá más proteínas, el color del líquido cefalorraquídeo será blanco lechoso, glucosa baja, leucocitos 7000. Entonces ya piensa en una bacteriemia. Se percatan de lo que menciono, ¿cierto? La importancia de iniciar el tratamiento lo más rápido que posible. Total, si pasan 2 días y nos sale de que no hay ningún cultivo espiral, fantástico, retiramos el antibiótico, no ha pasado nada. Pero si es un germen bacteriano y el antibiótico es el adecuado, le estamos ayudando terriblemente. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿qué secuelas podría dejar la meningitis? Usted ha visto es pus en la cabeza. La pus que son los leucocitos que están destruyendo el tejido neuronal. Dejan convulsiones, dejan déficits neurológicos, se rompen las fibras, puede dejar hasta una hidrocefalia, todas las complicaciones. Es decir, la misma meningitis no tratada puede llegar a un absceso al hacerse.
Estamos, en general, pregunto esa tablita. Y esta tablita no es suficiente poner glucosa disminuida, glucosa alta, no. Necesito valores que me identifiquen que se trate de algo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo dos preguntas. Respecto a lo que nos dijo acerca de la meningitis que puede llegar a causar hipertensión endocranial y claramente va a haber signos, ¿cuánto tiempo tendría que estar el paciente con la meningitis para que llegue a producir, digamos, un edema de papila? O si esto es indistinto. Y también tenía la pregunta de que si basta únicamente con hacerle el examen de fondo de ojo, ver el edema de papila y simplemente con eso le realizaríamos la punción lumbar, o todavía tendríamos que ver otro estudio más. Yo creo que parece que me he explicado. Les digo, cuando existen datos de hipertensión endocraneal y exista rigidez meningia, puede ser debida a la hipertensión endocraneal. La hipertensión endocraneal produce desplazamientos de hemisferios y puede ser que se esté herniando. Esa herniación puede causar un síndrome meningio. Y no es que sea meningitis, sino es un cuadro de hipertensión con herniación. Entonces, si tengo eso, tengo que ver la forma de hacer otro procedimiento de estudio, hacer una punción ventricular, pero otro tipo de estudio, o utilizar algunas técnicas que se manifiestan a través de la extracción de líquidos cefalorraquídeos con mandril puesto y de filtración, dar manitol, dar dexametasona, como para bajar la presión de esa parte. No es de que la meningitis puede dar hipertensión, puede, pero es raro. Puede ocasionar, pero es raro. ¿Estamos? Está bien, doctor, muchas gracias. Una hidrocefalia aguda es un proceso infeccioso que tapa los conductos de drenaje a nivel de las vellosidades aracnoideas. Al taparse se produce una hidrocefalia y se produce una hipertensión. ¿Estamos? Esa era su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta. Hora y media hemos estado con meningitis, espero que les haya quedado bien. Vamos a encefalitis. Está bien, doctor, ahora comparto. Listo, vamos a empezar entonces con encefalitis. Vamos a empezar definiendo qué es la encefalitis. Es una inflamación del parénquima cerebral causada por una infección que generalmente suele ser viral, pero también puede ser bacteriana, y que se presenta como una disfunción neuropsicológica difusa o focal. Entonces, como ya les mencioné, generalmente es viral y nos vamos a enfocar más en esto. Vamos a hablar de la encefalitis viral, pero puede ser bacteriano, por hongos, por protozoos o asociado a vacunas. Entonces, en las virales tenemos las más comunes, lo que es el virus del herpes simple, que generalmente es el más común, el virus del varicela zoster, citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, los enterovirus, los arbovirus, la influenza A y B, adenovirus, rabia, sarampión y rubiola. Entonces tenemos aquí una clasificación de lo que es la encefalitis, la primaria y la postinfecciosa. La primaria es la que hay una infección directamente del tejido cerebral, y la otra es que puede ser por reactivación de un virus latente de una infección anterior, como el virus del herpes simple.
Y la posinfecciosa, que también se lo llama encefalomielitis aguda diseminada, es por la infección que se produce en otra parte del cuerpo y donde aquí las neuronas están intactas, pero hay evidencia de una inflamación perivascular y desmielinización. Entonces, ¿cómo sería la fisiopatogenia de lo que es la encefalitis? Vamos a hablar de una manera general, ya que la etiología son diferentes virus. Estas pueden ser transmitidas por inhalación de gotas respiratorias, alimentos o bebidas contaminadas, picaduras de insectos o reactivación de un virus latente, como ya mencioné, el virus del herpes simple. ¿Y cómo se va a diseminar? Puede ser por vía neural, por vía hematógena y también puede ser por el bulbo olfatorio. Entonces, en la vía hematógena, por ejemplo, vamos a tener los enterovirus, citomegalovirus, parotiditis, adenovirus, arbovirus. Y la vía neural, que es una de las más comunes, es la rabia, pero también está el virus del herpes simple. Entonces, en cuanto a la patogénesis, vamos a ver que los virus se van a multiplicar fuera del sistema nervioso central y se unen a los receptores específicos de las membranas celulares. Y una vez dentro de lo que son las neuronas, el virus va a alterar el funcionamiento normal, va a provocar congestión perivascular, hemorragia y una respuesta inflamatoria difusa. Ahora, existen algunos virus que van a ir a lugares específicos, por ejemplo, lo que es el virus del herpes simple, que tiene predilección por los lóbulos temporales medial e inferior. Y la encefalitis primaria como tal va a afectar directamente lo que es la sustancia gris, pero la encefalitis postinfecciosa llega a producir una desmielinización generalizada. Entonces, mencionar también algunos términos que por continuidad de las estructuras tenemos la encefalitis, pero también puede presentarse la meningoencefalitis, que es la meningitis más una encefalitis, o la encefalomielitis, que es una encefalitis más el daño de lo que es la médula espinal. Y algo que hay que diferenciar de lo que es la encefalitis y la meningitis es que en la encefalitis se va a presentar síntomas de disfunción cerebral, porque como hemos visto está dañando lo que es el parénquima cerebral. En cambio, en la meningitis no se presentan estos síntomas de disfunción cerebral y eso es lo que debemos aprender a diferenciar. Entonces, en una manera general, las manifestaciones clínicas son fiebres, cefalea, pero como mencioné, va a haber alteración de las funciones superiores, que son alteraciones del sensorio, psiquiátricas, pérdida del conocimiento, confusión, desorientación, convulsiones. En la alteración de la conciencia vamos a ver la somnolencia, coma. En la cognitiva, confusión, desorientación. Puede haber cambios de personalidad. En el lenguaje, disfasia, convulsiones que ya mencioné, y una de las menos frecuentes son las alteraciones de los pares craneales y alteraciones de la marcha y del movimiento. Entonces aquí podemos ver los signos y síntomas en neonatos y lactantes y en niños mayores, ya que uno de los factores de riesgo es que son los extremos de edad. La encefalitis generalmente se puede presentar en niños, en lactantes, neonatos o en personas de la tercera edad. Entonces, en los niños, en los neonatos y lactantes llega a ser inespecífico. Puede presentar fiebre, rechazo al alimento, irritabilidad, convulsiones, letargo. Y en niños ya mayores, adolescentes, es un poco más específico. Entonces, aquí ya podemos ver la desorientación, la crisis confusional, alteraciones de la conducta, lenguaje, convulsiones. Aquí puede haber signos de focalización, hemiparesia, disartia, compromiso de los pares craneales, y también puede haber signos de hipertensión intracraneal. Pero hay que tomar en cuenta lo que son los criterios para una encefalitis viral, enfocándonos solo en una etiología viral. En los criterios mayores tenemos que el estado mental alterado, la disminución de la conciencia y los cambios de personalidad. En los criterios menores vamos a tener la fiebre mayor a 38 grados, crisis epilépticas de inicio reciente no atribuibles a preexistentes, hallazgos neurológicos focales como el déficit motor, parestesias, alteraciones de la sensibilidad,
Y pues en el líquido cefalorraquídeo la pleurocitosis, que vamos a ver un poquito más detallado también qué vamos a hallar en el líquido cefalorraquídeo, y hallazgos imagenológicos. Entonces vamos a ir viendo la encefalitis según la etiología. Por ejemplo, tenemos la encefalitis por el virus del herpes simple. Este va a ser una infección esporádica que va a cursar con mayor gravedad y en los adultos el más frecuente es el tipo 1, que ya les había mencionado, y el tipo 2 va a ser más frecuente en los neonatos. Y generalmente este puede ser por reactivación, en un 60% de los casos es por una reactivación de este virus. Y se manifiesta como una encefalitis necrotizante hemorrágica y puede, como dije, afectar más a lo que es el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Por lo tanto, si va a haber un daño de estas, va a haber una alteración como consecuencia del daño en estos lóbulos. Las manifestaciones clínicas entonces van a ser fiebre, convulsiones focales, deterioro de la conciencia, signos focales de postconvulsión, puede haber parálisis somolateral a la convulsión, afasias y cambios de personalidad. Y el tratamiento pues va a ser el aciclovir por vía endovenosa, 10 miligramos por kilogramo día, y el tratamiento debe durar de 14 a 21 días. Ahora, hay que tomar en cuenta que después del tratamiento también hay que hacer un seguimiento de cómo está el estado del paciente, y el aciclovir se puede interrumpir cuando el paciente ya está inmunocompetente. Entonces, en caso de que se realizó ya un diagnóstico alternativo, de que el PCR del virus del herpes simple en el líquido cefalorraquídeo es negativo, me olvidaba mencionar que pues para diagnosticar vamos a usar lo que es el PCR. Luego que en la resonancia magnética no es característica de encefalitis por virus del herpes simple, que el PCR del virus del herpes simple en líquido cefalorraquídeo sea negativo después de las 72 horas de los síntomas neurológicos, y que la resonancia magnética pues esté normal después de las 72 horas y el recuento de glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo sea menos de 5. Ahora ya pasando al otro, es encefalitis por varicela zoster. Es una de las segundas causas más principales de lo que es la encefalitis viral. Generalmente se presenta en niños y se dice que esta se llega a manifestar una semana después de la erupción primaria de la varicela. Generalmente, ¿cómo se va a manifestar? Con una ataxia cerebelosa, pero puede causar una encefalitis más difusa. Y también se puede presentar en adultos y en ancianos, pero estos son generalmente cuando están inmunodeprimidos y por una reactivación. ¿Y cómo se va a presentar? Ya habíamos mencionado un síntoma típico: estado mental alterado, signos neurológicos, convulsiones, y el tratamiento también es el aciclovir por vía endovenosa por un tiempo de 14 a 21 días. Luego tenemos la encefalitis por el virus del Epstein-Barr, que ocurre típicamente por infección primaria en los niños o adultos jóvenes. También se va a asociar con síntomas inespecíficos como la fiebre, y puede haber también cefalea, vértigo, ataxia, confusión, convulsiones, ¿no? Alteraciones de lo que son las funciones superiores. Luego tenemos la encefalitis por citomegalovirus, que generalmente se presenta en pacientes, en personas inmunodeprimidas, y de igual manera va a presentarse un deterioro cognitivo subagudo, letargo y convulsiones. En acá el tratamiento ya va a variar, va a ser el aciclovir, y del Epstein-Barr, que habíamos mencionado acá, va a ser el aciclovir. En el caso de lo que es la encefalitis por citomegalovirus, vamos a ver en la resonancia magnética múltiples lesiones puntiformes hiperintensas, y suelen ser supratentoriales y subependimarias. La mortalidad es bastante alta, y aquí podemos ver una resonancia magnética de Flay axial, donde podemos ver acá una leve hiperintensidad periventricular que está relacionada con la ventriculoencefalitis por el citomegalovirus.
Luego tenemos la encefalitis por enterovirus. Estos vamos a tener signos neurológicos focales y frecuentes, pero también se van a presentar otros síntomas y signos, exantema, diarrea, tos, conjuntivitis, y esto pues generalmente tiene un curso benigno y de buen pronóstico. Luego tenemos el flavivirus, que el 80% llega a ser asintomático. Y de igual manera, no lo voy a repetir porque es similar, hay disminución de la conciencia, desorientación temporoespacial. Tal vez aquí mencionar sobre los desórdenes parkinsonianos. Puede haber inflamación de lo que son los ganglios basales, que vamos a poder observarlo en la resonancia magnética. Y es más frecuente en lactantes y niños. Y tenemos lo que es la encefalitis por dengue, que esta es una enfermedad multisistémica, donde se divide en 3 entidades neurológicas. La primera, que es una encefalitis aguda inespecífica, donde generalmente se va a presentar cefalea, vértigo, somnolencia. Luego una encefalitis aguda específica, donde vamos a ver estados confusionales, alteración del nivel de la conciencia, letargia, crisis convulsivas y meningismo. Y los tardíos, donde vamos a poder ya ver una encefalitis o encefalomielitis aguda postinfecciosa. Entonces aquí podemos ver que la encefalitis, aquí podemos ver, las diferentes imágenes donde nos está mostrando, ¿no?, una alteración en lo que son en el encéfalo, en el cerebro. Y tenemos lo que es la encefalitis por el virus de la rabia. Aquí tenemos la patogenia. Recordemos que la vía de transmisión va a ser neuronal, ya que el virus entra por lo que es la piel, ya sea por mordedura, arañazo, se replican las células musculares que van a estar adyacentes a la mordedura, y por vía centrípeta, o sea, por el sistema nervioso periférico, va a llegar a la médula espinal y llegar a lo que es el cerebro. Entonces, por una vía centrípeta va a llegar a lo que es el cerebro, y posteriormente, una vez que hay un daño, y aquí es donde se produce la encefalitis y los signos y síntomas de una de las alteraciones de las funciones superiores, por vía centrífuga, por los troncos nerviosos, van a ir distribuyéndose por todo el cuerpo, ¿no? Y una degeneración y necrosis celular. Es por eso que el virus de la rabia tiene una alta letalidad. Algo importante también mencionar en esta parte, que el tiempo que transcurre entre la inoculación del virus y la invasión a los ganglios espinales, o sea, cuando ya está por entrar a lo que es el sistema nervioso periférico, en ese tiempo es el único momento, el único periodo donde se debería hacer lo que es la profilaxis antirrábica. En ese tiempo el tratamiento va a ser eficaz, ¿no? Pero ya una vez que entra lo que es el sistema nervioso y se produce lo que es la encefalitis, el pronóstico es bastante malo. Entonces aquí podemos ver las 3 fases de lo que es la rabia: la fase prodrómica, la de excitación y la paralítica. En la prodrómica vamos a ver los síntomas inespecíficos que ya conocemos, y aquí es donde en la fase de excitación vamos a ver los signos y síntomas neurológicos: la fiebre, hiperestesias, espasmos de laringe, hidrofobia, aerofobia, fotofobia. Pueden manifestarse con respuestas agresivas, ya va a haber una dificultad de la difusión, delirios, alucinaciones y convulsiones, ¿no? Aquí ya va a haber un aumento de lo que es de los reflejos osteomusculares, dilatación de la pupila, aumento de la salivación, lo que ya mencionamos, la cialorrea, y pasar a lo que es la última fase, en la fase paralítica, que es una fiebre continua, va a haber la hemiparesia, parálisis, coma y la muerte. Entonces el pronóstico es bastante malo en lo que es en la rabia. En cuanto al diagnóstico, pues comprende una biopsia del cuero cabelludo, impronta de córnea, saliva, suero, líquido cefalorraquídeo. Se puede usar la técnica de rutina de inmunofluorescencia directa y ELISA. En cuanto al tratamiento, pues de una manera general, o las primeras medidas que se debería hacer es en cuanto
se ve la herida, la mordedura, lavar con agua y jabón, con mucha agua y jabón, y pues dependiendo del animal, o sea, si es doméstico, vacunado o no vacunado, y dependiendo dónde fue la mordedura, qué tan grave es la herida, se toma la conducta, ¿no? Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro que nos va indicando cómo es el tratamiento dependiendo de estos puntos. Y pues el tratamiento va a ser el suero o la vacuna. Luego tenemos lo que es la encefalitis por sarampión. La encefalitis aguda por sarampión es una enfermedad propia de los niños mayores de 5 años y generalmente se presenta en las niñas. Su comienzo es agudo entre 1 y 8 días tras el inicio del exantema, con máxima frecuencia al cuarto o quinto día, aunque también puede haber casos donde el comienzo es hasta 20 días después. Y pues en la mayoría la encefalitis se acompaña de lo que es la fiebre, ¿no? Hay una fiebre alta, alteración de la conciencia, alteración que puede ser de comienzo brusco o más gradual con irritabilidad y una cefalea inicial. Es por eso también que es la importancia de la vacuna, ¿no? Aquí vemos los signos y síntomas que se llegan a presentar en una encefalitis por sarampión, que ya lo hemos ido mencionando. Entonces, aquí ahora ya entrando de una manera general a lo que es el diagnóstico de la encefalitis, es importante pedir tomografía o resonancia magnética, ya que esta nos va a ayudar a diferenciarlo de otros diagnósticos. Entonces, en una tomografía, por ejemplo, nos va a ayudar a diferenciar si es un tumor o es un absceso. Una resonancia magnética detecta precozmente lesiones a nivel del parénquima cerebral y lesiones desmielinizantes. Y estos exámenes son importantes. Posteriormente, sí se debe pedir lo que es el líquido, la punción lumbar, para poder evaluar lo que es el líquido cefalorraquídeo, donde vamos a poder pedir o vamos a poder ver el recuento de células, linfocitos, y esta nos va a servir para hacer la tinción de gram positivos y el PCR para saber qué virus es el que está afectando al paciente. Entonces, aquí tenemos las características que vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo. El recuento celular va a ser menor a 5, hasta 1000, puede ser 1000 células por milímetro cúbico, que va a ser por predominio linfocitario. Ahora, si hay ausencia de los linfocitos, esto pues no va a excluir de que el paciente esté presentando encefalitis. Entonces hay que tomarlo en cuenta eso. Puede haber aspecto hemorrágico o xanthocrómico, o si se haya llegado a desarrollar una encefalitis hemorrágica. Y como ya mencionó mi compañera, pues en cuanto a la glucosa, en la meningitis sí es bastante baja, pero en una encefalitis no, es normal. Puede estar sí un poquito disminuida, pero generalmente es normal. Y las proteínas también van a estar normales o ligeramente aumentadas. Entonces, eso sería la importancia del líquido cefalorraquídeo, y también hacer un examen de PCR para saber qué virus es el que está produciendo la encefalitis. Y aquí vemos un pequeño resumen del tratamiento, ¿no? Que generalmente es el aciclovir para la varicela, ganciclovir para citomegalovirus y el herpes virus humano tipo 6. Y también me olvidaba mencionar que para desinflamar lo que es el encéfalo se puede usar lo que son los corticoides. Entonces, eso también. Y por último, tenemos este pequeño cuadrito para poder guiarnos en cuanto a la diferenciación de encefalitis y meningitis. Entonces, el paciente puede presentarse con cefalea, rigidez de nuca y fiebre, y puede ser meningitis. Pero hay que tomar en cuenta si tiene alteración del estado mental, como ya hemos visto, si hay pérdida de la conciencia o del lenguaje. Hay que ir viendo todo eso, ¿no? Ir evaluando. Entonces, en caso de que sea así, pues nos estaría indicando una encefalitis.
Posteriormente, se debe obtener hemocultivos, iniciar un tratamiento empírico de antibióticos, aunque generalmente pues, la encefalitis es por virus. Es por eso que también hay que pedir pruebas de imagen para poder descartar otros diagnósticos. Entonces es importante pedir lo que es la tomografía o resonancia magnética y observar si hay una lesión que esté ocupando, o sea, si es un tumor o no, o un absceso. En caso de que no sea así, entonces hay que observar si hay una alteración de la sustancia gris o de la sustancia blanca. Si es de la sustancia gris, entonces lo más indicado es que sea una encefalitis, pedir una punción lumbar y pues mandar al laboratorio y realizar lo que es el PCR o hemocultivos y pues iniciar con el tratamiento, ¿no? Eso sería todo. Ha estado bien, señorita. Verán de que las diferencias no son muy grandes. Pasan por el cuadro clínico fundamentalmente. Y es por eso que dice, habrán meningoencefalitis o encefalitis meningia. Porque la aracnoides en un espacio, o sea, el espacio aracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo infectado está lejana, si vale el término, del parénquima por menos de 1 milímetro, deben ser algunas micras, ¿no es cierto? Por eso que se dice hay una encefalomeningitis o una meningitis, meningoencefalitis, porque en los dos pueden haber cuadros de hipertensión y en los dos cuadros puede haber rigidez meningia. ¿No es cierto? Pero para esto es fundamental conocer el cuadro clínico. Cuando yo sospecho de que se trate de una encefalitis. Cuando va a haber alteraciones de las funciones superiores, pérdida de la conciencia generalmente, puede haber convulsiones, somnolencia, también alteraciones en los reflejos. El fenómeno pasa de que dice pérdida de la conciencia, difícilmente va a haber pérdida de la conciencia. Alteraciones de la conciencia es diferente. Puede haber un estado de estupor, de confusión, de desorientación, que pueden haber crisis convulsivas. Hay síntomas de focalización, es decir, áreas del cerebro que están afectadas y pueden no hablar. Pueden no mover un brazo. Eso significan focalizaciones de las áreas afectadas por el proceso, ya sea bacteriano o viral, que está dañando el parénquima cerebral. Pero fundamentalmente son las alteraciones de conciencia que no pasan por inconsciencia. En secuencia puede llegar al coma, es diferente. Y síntomas o signos de focalización neurológica. Entonces pienso en una encefalitis. Y como tal, el cuadro clínico es base para que haga una punción lumbar. Previamente también puedo hacer una tomografía para ver si no hay un absceso. Porque puede darme un absceso. O un empiema, pueden darme trastornos. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Doctor, las encefalitis tiene más afección en un lugar predilecto del cerebro porque creo que es más temporal a lo que leí o es que puede ser en cualquier región del encéfalo. El herpes zóster en general afecta más la base de los lóbulos temporales, ¿cierto? La causa desconocida.
sí. ¿Otra pregunta? Bueno, pasaremos al siguiente tema, epilepsia. Ya ahorita voy a compartir. ¿Me permite compartir la pantalla, por favor?